Hola queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Flor, sean todos bienvenidos a nuestro canal Católicos que Aman. Hoy me da particular gusto presentarles la vida de un mártir mexicano con el que yo siempre me he sentido muy identificada, a quien le tengo gran cariño y devoción. Él fue un católico que amó profundamente a Jesús al grado de entregar su vida por defender su fe. Mejor conocido como el Padre Pro, nació en Guadalupe, Zacatecas, el 13 de enero de 1891. Fue bautizado con el nombre de José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez. Nosotros nos referiremos a él con el nombre que más usó, Miguel. Miguel fue el tercero de 7 hijos del matrimonio Pro Juárez. Su padre, don Miguel Pro, era un acomodado administrador de minas. Sin embargo, una serie de defunciones familiares que se dan en el primer año de vida de Miguel hace que decidan mudarse a la capital mexicana. Es ahí donde da sus primeros pasos. A la edad de 4 años sufre una enfermedad que lo pone al borde de la muerte. Angustiado, don Miguel lo toma entre sus brazos y le lleva ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y le dice: «Madre mía, devuélveme a mi hijo». Al instante el niño vuelve en sí, arrojando sangre por la boca, y le dice a su mamá: «Mamá, quiero un cocol». Cocol es un tipo de pan con sabor a anís muy común en algunas regiones de México. Cocol también será un apodo que recibirá debido a este hecho. Finalmente, después de eso, el niño es completamente curado. Es un niño alegre, inquieto, travieso, incluso latosito, ¿no? Se mudará nuevamente con su familia a Monterrey cuando tiene alrededor de 6 años. Ahí vivirá 2 años y debido a los negocios de su papá, se mudará nuevamente a los 8 años, ahora sí de forma permanente, a Concepción del Oro, Zacatecas. Miguel recibirá la primera comunión de manos de su párroco, San Mateo Correa, quien 9 meses antes que Miguel, en 1927, morirá también mártir de Cristo Rey. No habiendo escuelas bien organizadas en Concepción del Oro, don Miguel es quien provee de educación a sus hijos. Siendo un jovencito, un día regresa de una visita a un convento franciscano, donde un anciano confesor de su mamá acaba de morir en olor de santidad, después de una vida llena de alegres rasgos de simplicidad evangélica. Le dice Miguel a su madre: «De esta clase de santos quiero ser yo, un santo que come, duerme, hace travesuras y muchos milagros». Miguel es muy juguetón y bromista con sus hermanas mayores. Un día que pasea con su hermana María Concepción, ven una puja de animales extraviados. Se acercan a ver cómo se lleva a cabo esta venta. Y en eso alguien ofrece un peso por un burro, viejo y cojo, a quien se le veían las costillas. Estaba ya en muy mal estado. Miguel, detrás de su hermana, finge la voz de ella y grita: $2.50, y corre rapidísimo hasta la próxima esquina. Como nadie más ofrece más por el burro, le dicen a María Concepción: «El burro es suyo, señorita». Ella, con mucho trabajo, logra convencer al señor que fue víctima de una broma de su hermano y que no quiere comprar al burro. Cuando llega con Miguel a la esquina, Miguel está muerto de risa y le pregunta qué tal le fue con su burro. Luego le invita a un helado para contentarla. En el restaurante ordena el mejor helado y le dice a su hermana: «¿Qué quieres? Ponte en mi lugar. Tú harías lo mismo. Señoritas como tú invitan a hacerles toda clase de bromas, de locuras». Pero Miguel no solo hace travesuras y bromas a sus hermanas. Todas las tardes reúne a los empleados de su padre y reza con ellos el rosario. Comulga todos los viernes primero y, por supuesto, cada domingo. Sin embargo, a los 20 años tiene una crisis. Parece ser menos piadoso, se muestra brusco y finja no creer en la religión. Su madre busca el modo de ayudarle, pero sin ser invasiva. Un día, por medio de su hermana, le manda llevar un velo para el sagrario al párroco. Él responde: ¿Yo ir a ver a un cura?
La hermana lo convence y le dice, anda, es mamá quien te lo pide. Al llegar con el párroco se encuentra ahí con dos jesuitas que están por salir a dar una misión y le preguntan, ¿nos acompaña, jovencito? Miguel deja el velo y corre a su casa a pedir permiso a sus padres. Este se convierte en el primer contacto con los jesuitas. Luego de esto, Miguel escribe al padre provincial de México solicitando el ingreso a la Compañía de Jesús. El padre le responde que le parece indudable su vocación. Sin embargo, se requiere el permiso de sus padres. Miguel no sabe cómo pedir ese doloroso permiso a sus papás. Por esos días le da una fiebre muy alta. Sus padres le cuidan día y noche durante sus delirios. A él se le escapa, en sus palabras, su deseo de ingresar con los jesuitas. Sus padres le dan el permiso a pesar del dolor que humanamente sienten. Aquí me gustaría comentar que ya sus dos hermanas mayores habían ingresado al convento. Don Miguel Pro lleva él mismo a su hijo al noviciado de El Llano en Zamora. Es el 15 de agosto de 1911. En 1913 hace sus votos. Y bueno, aquí empiezan algunas dificultades para la iglesia ya en ese tiempo, obligados a abandonar el noviciado debido a los carrancistas que habían invadido la iglesia contigua al convento, deben abandonar el país y Miguel continúa con sus estudios en Los Gatos, California, Estados Unidos. Durante poco tiempo, porque luego parte para España, ahí estudia retórica y filosofía. En 1920 es enviado a Nicaragua para que desempeñe un trabajo como profesor en un colegio. Luego vuelve a España para estudiar teología. En 1924 es enviado a Engen, Bélgica, para concluir sus estudios de teología y estudiar sociología, porque él tenía gran interés en trabajar con los obreros, en predicarles a ellos y también en volver a su país. Es ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1925. Miguel ha tenido para entonces varios problemas de salud que se le han ido complicando y ha sido operado por úlceras gástricas. Los médicos no se muestran optimistas con su diagnóstico, por lo que los superiores deciden enviarlo de regreso a México. Al despedirlo, su superior le dice textualmente, vaya a morir a su patria. Pero el superior se refiere a esto por sus problemas de salud. Sin embargo, él antes de partir para México hace una parada en Lourdes y a ella le encomienda su misión en México y sus problemas de salud. Y definitivamente yo creo que él puede practicar el ministerio sacerdotal de la forma en la que lo lleva a cabo gracias a la intervención de María, que intercede por él ante Dios. Aquí me gustaría hacer una pausa y comentar la situación en la que se encuentra México en el momento en el que Miguel llega a su país. El país se encontraba devastado, había estado envuelto en luchas debido a la Revolución Mexicana que había iniciado en 1910. Y recientemente el gobierno se había declarado abiertamente anticatólico. El 14 de junio de 1926 se promulga la Ley Calles, nombrada así por el apellido del presidente en turno y ser quien orquestó esta ley, Plutarco Elías Calles. Aquí voy a leer algunos de los artículos más absurdos de esta ley para que podamos entender la situación de mejor manera. Artículo 1. Todos los ministros de religión han de ser mexicanos por nacimiento. Multa o cárcel y el Ejecutivo puede expulsar al transgresor sin más requisitos. Artículo 2. Cualquiera que celebre actos de culto puede ser castigado con lo mencionado arriba. Artículo 3. Nadie puede enseñar religión. Artículo 4. Ningún ministro de culto puede abrir ninguna escuela. Artículo 6. Se prohíbe estrictamente emitir votos religiosos. Monasterios y conventos deben ser disueltos y suprimidos.
Si los miembros dispersos vuelven a reunirse, serán multados y sujetos a pena de cárcel por 1, 2, 6 o más años. Artículo 8. Se castigará con 6 años de cárcel al ministro de culto que de palabra o escrito afirme que estos artículos antirreligiosos no obligan en conciencia. Artículo 10. Pena de 5 años de cárcel al ministro de culto que critique cualquier artículo, sea en público o en privado. Artículo 14 y 15. Se suprime por completo la libertad de prensa en materia religiosa bajo amenaza de severos castigos. Artículo 17. Todo acto público debe efectuarse dentro de los templos. Si no se respeta, se impondrá una multa y la privación por 1 mes. En caso de reincidencia, será definitiva. Artículo 18. Se prohíbe estrictamente el uso de vestidos o hábitos que los distinga a ministros de ambos sexos. Los castigos, multa, cárcel o severo castigo. Artículo 22. Todos los templos, residencias episcopales, casas curales, seminarios, asilos, colegios pasarán a ser propiedad de la nación y el gobierno federal determinará qué uso darle. Artículo 38. Las autoridades municipales que permitan que un templo sea abierto sin permiso del gobierno del estado serán suspendidos 6 meses de su cargo o totalmente privados de él. Esta ley entró en vigor el 31 de julio de 1926. Ante tales leyes tan injustas, los prelados consideraron que era imposible obligar a sacerdotes y al pueblo a sujetarse a ellas, por lo que tomaron resoluciones de resistencia pasiva que consistían en la suspensión de culto. Digamos que se declararon en huelga. En todo el país cerraron todas las iglesias. En una reunión de 2 arzobispos y personas respetadas con el presidente Calles, él les dijo: solo tienen 2 caminos, o acudir al Congreso o tomar las armas. Pero pues en ese momento Calles hacía lo que quería en el poder legislativo y judicial. Así que realmente era una invitación a tomar las armas. Aún así, el pueblo de México juntó millones de firmas y acudió al Congreso, donde evidentemente no se les hizo el menor caso. El 7 de julio, es decir, 23 días antes que entre en vigor esa absurda ley, Miguel Agustín llega a México y el 8 ya se encuentra en la ciudad capital, que más adelante lo verá morir mártir. Amigos, este video es muy largo, pero creo que era muy importante entender a qué México llega Miguel, y por esto es que decidí hacer la historia del Padre Pro en 2 partes. La primera concluye aquí y en la segunda abordaré su labor pastoral en medio de la persecución y su martirio. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, que Dios los bendiga, que atienda los deseos de su corazón y los espero en la segunda parte. Muchas gracias.